A partir de este momento usted tiene una cita con la realidad. Todos los jueves a las 6 de la tarde por su canal preferido. Usted disfruta el análisis de los temas más importantes que suceden en nuestro país, en el campo político, económico, social y cultural, en la compañía de nuestros invitados. Bienvenidos. ¿Qué tal? Bienvenidos a un espacio más acá en TV Plus, como siempre, con el análisis de temas de actualidad. Todos los días jueves de 6 de la tarde a 7 de la noche, con repetición los sábados y domingos de 5 a 6 de la tarde. Bueno, evocamos temas relacionados con el quehacer de la política nacional, de la economía, la cultura, el arte. Y bueno, a veces volvemos la mirada también a nivel internacional. Hoy queremos hablar de educación y por eso hemos invitado a una educadora porque hay algunos temas que han salido a la luz pública en los últimos días que de alguna forma han generado polémica y que hoy queremos tratar. Hemos invitado a la máster María del Carmen Garro. Ella es educadora pensionada, impartió a lo largo de su vida tanto primaria como preescolar y también administrativamente trabajó en secundaria, ¿verdad? Y fuiste asesora de control de gestión, ¿verdad? Dentro de la Dirección Regional del Ministerio de Educación Pública. Y con ella pues queremos abordar un poco algunos temas que son polémicos. Uno de ellos tiene que ver, por ejemplo, con el famoso examen de bachillerato, que después se llamó prueba Faro, ahora le tienen otro nombre, y bueno, ahí les van cambiando el nombre, pero al final de cuentas siempre es el examen de bachillerato. Los educandos se lanzaron a la calle la semana pasada para pedir la renuncia a la señora ministra de Educación Pública y también para manifestarse de que se estaban regalando los años o las pruebas y que ellos consideraban que lo que se debía hacer era eliminar la prueba de bachillerato. Yo no sé si usted cuando estuvo en el colegio realizó prueba de bachillerato o no tuvo que realizar. No. Yo cuando estuve en el colegio pues no hice prueba de bachillerato. Lo que sí, bueno, pues me he percatado es que esto pues ha sido toda una problemática la que ha causado a nivel educativo, sobre todo para los muchachos que ya llegan pues a ese nivel, quieren tener su título de bachiller para ir a la universidad o para estudiar una carrera técnica profesional o para ir a trabajar, y a veces, bueno, pues una materia, 2, 3 o 4 materias que no aprueban les impide dar ese paso, se quedan ahí estancados. María del Carmen, como educadora, empezamos con este primer tema. ¿Tienen razón los estudiantes de que esa prueba debe eliminarse, que ha habido cuestionamientos, ¿verdad? Los profesores de las universidades dicen que el educando pues llega cada día más desfasado, menos preparado, que la prueba no sirve para nada, es lo que hagan, no lo dicen, pero lo dejan entrever, ¿verdad? Las pruebas de bachillerato. Por otro lado, si comparamos a Costa Rica con las famosas pruebas PISA a nivel internacional, ocupamos los últimos lugares del mundo, o sea que esto no dio un giro, no dio un cambio en la educación costarricense. Y bueno, pues para cerrar con broche de oro, los estudiantes dicen que esto es injusto porque el suelo no está parejo. Mientras en la educación privada o en algunos colegios se les forma muy bien, en otros ni tan siquiera existe la infraestructura o el profesorado para formarse, sobre todo aquellos estudiantes que viven en zonas rurales o zonas muy alejadas del país, como zonas indígenas. ¿Qué es de cierto de todo esto? Bienvenida, gusto tenerla por acá en Punto de Vista de TV Plus. Muchísimas gracias por la invitación y saludos para todos y todas. Yo en mi accionar educativo como profesional en las ciencias de la educación, lo que sé es que una prueba, ahorita se llama estandarizada, ¿verdad? Una prueba no me es como un punto de partida para que yo diga si dominas o no dominas, ¿verdad? Manejas los conocimientos que has adquirido a lo largo de los años en que has estado recibiendo conocimientos sistematizados que responden a toda una currícula escolar, y que más bien a veces cuando queremos medir conocimientos
lo que nos enfocamos es precisamente a eso, ¿verdad? A evaluaciones aritméticas, a evaluaciones que nos dan en términos matemáticos un porcentaje, pero eso es una parte de el conocimiento, no lo es todo. El conocimiento va más allá de una prueba. Y de hecho hubo un tiempo en que en los años 70, ¿verdad?, se eliminó la prueba de bachillerato precisamente por una serie de cuestionamientos como los que se están dando ahorita. Y yo veo muchas de estas personas que son profesionales y son muy buenos profesionales en los diferentes campos del saber. Entonces, yo me pregunto, esas personas que no hicieron pruebas de bachillerato en ese momento, vamos entonces a catalogarlas como que fueron o son personas que no tenían los conocimientos necesarios y precisos para llegar a ser profesionales. No, lo son. Y muy bueno, reitero, con todo respeto. Entonces eso demuestra que una prueba de estas no te, como para diagnóstico tal vez, pero no te dice si realmente la persona domina o no domina los conocimientos básicos, esenciales para desarrollarse como ser humano y como profesional a futuro. Interesante ese ejemplo que das de los años 70. Yo me gradué en los 80, en el 85, y no existía la prueba de bachillerato. Creo que entró en el 88 con Liberación Nacional, con el gobierno de Oscar Arias, con el señor Pacheco, que era ministro de Educación, si no me equivoco, cuestionando el nivel educativo del país. Digo que había que hacer la prueba de bachillerato, que la educación era de mala calidad, y que esto y que lo otro y que aquello. Y resultó ser de que la prueba no trajo, en ese entonces se llamaba prueba de bachillerato, si no me equivoco. La prueba como tal no trajo ningún beneficio de ninguna especie, pero sí fue una tortura, un dolor de cabeza para algunos estudiantes que tenían un pendiente en alguna materia. Yo conocí casos de estudiantes, he conocido casos de estudiantes que en esa época duraron 12, 13, 14 años para sacar el bachillerato. Y tal vez por una sola materia. Lo cual me parece que eso viola los derechos humanos, ¿verdad? O sea, yo estudiante, yo demando al Estado costarricense. Probablemente los tribunales de este país, que cada día sacan unas sentencias más raras, yo no sé en qué universidades estudian o qué es lo que estudian, debería que estar demandando al Estado a nivel internacional, ¿verdad? Porque si yo soy egresado de bachillerato y paso 13, 14 años haciendo una prueba y no la gano, a mí me engañaron, me mintieron, me malformaron. O sea, me está causando un perjuicio. El Código Civil, en el artículo 1045, dice que todo aquel que le cause un perjuicio a otro de forma dolosa o culposa, en este caso sería culposa, tiene que indemnizarlo. Que no me puedan dar el título, bueno, si esas son las reglas del juego, no me lo pueden dar. Pero que el Estado me hizo perder 5 años de mi vida, más todo el trauma emocional, psicológico que me están causando, yo creo que eso es como para demandar al Estado costarricense, ¿verdad? Claro. Pero bueno, cuando llegamos a la universidad, le preguntamos a los profesores de las universidades, bueno, ¿y qué? Entonces hay un montón de quedados. Creo que el porcentaje de muchachos que tenían que repetir andaba en 2 cifras, 10, 12, 14, 15, 10%. Eran unas cifras de que por una materia tantos, por otra cuantos, al final de cuentas, sumaban como una tercera parte de los egresados. Entre una, otra y 4 estaban y a mí me llamó la atención cuando yo empecé estudiando periodismo ya viejo, porque antes de eso me ingresé en Derecho. Le preguntaba a un profesor de expresión escrita, ¿verdad? Que no es ni más ni menos que redacción y ortografía, ¿verdad? Ya cuando hice un bachillerato ya era añejo, ya y mami había que cambiar el nombre porque estaba muy desgastado. Después llegó el PAC y le cambió el nombre por prueba aparte. Eso, uno sabe que esos son artilugios de los políticos, ¿verdad?
le ponen un nombre raro para que la gente se confunda, pero al final de cuentas es la misma mona con el mismo rabo con diferente nombre. Perdón. ¿Quién me cae? La misma mona con el mismo rabo con diferente nombre. Y la mona que se vista de esa mona. No, que ser franco, que ser sincero. Perdón, déjame terminar la idea. Pues entonces resulta ser el que llego yo y le pregunto al profesor, señor mayor ya, pensionado, porque pero esos profesores ya añejos, décadas ya, en las universidades, trabajos secundarios, hombre, ya, no solo era el alumno de esa escuela pasada, no, que no estaba sacando. ¿Qué profe? Qué bueno, pero ahora le decía yo, un chiquillo, hacen pruebas de bachillerato, yo imagino que aquí hay que tiene que ponerse un poquito ¿verdad? A tanto soy yo. Me dice, no, ya están peor, quiero lo que llega ahora a la universidad. Nada, yo no sé ni qué es lo que les examina o qué es lo que les enseña en los colegios. Oiga, y no es el único profesor que me ha dicho eso. Por allá la otra vez me tocó llevar, y por ahí están ni taxas de cámara, no me hagan. Para sacar la maestría en comunicación me tocó llevar ¿qué está ahí? Con un ruso, profesor ruso. La misma pregunta, ¿qué profe? Yo me imagino que como a ti va a costar más eso. Y me decía el ruso con todo respeto. No. Esto depende del estudiante. Eso los más viejos son mejores. ¿Cómo es eso? Los más viejos no hicimos bachillerato. Y para no cansarla con el cuento, nos comentaba el señor que en una ocasión entregó los exámenes, ¿verdad? Una alumna que puso, ¿verdad? El examen venía aquí, suena como escrito en chino, ¿verdad? La mujer no entendió. Y en realidad el problema no es lo que se enseña, eso para mí creo que es fácil. Es que hay que tener conocimientos básicos de matemática elemental y es la interacción. Eso no se aprende. Entonces ahí es donde yo, me cuestiono. Pero ahora son estos estudiantes que están tirados a la calle. Porque ahí lo dejan en todo el caso, o regalan los años o algunos pagamos los cuartos otros. ¿Verdad? Por eso se dejan en camino, pagamos cuartos otros. ¿Qué tiene eso? Que estandarizadas, dice este gobierno ahora, que se llaman las pruebas. Que se haga una prueba para todo el mundo, en estándar, es un anglicismo. Para empezar por ahí ya empezaron mal. Ya para empezar por ahí empezaron mal. La palabra estándar, por decir que es para todos por igual, eso no es castellano, eso ya es un anglicismo que tuvo la Real Academia Española que viniera a comenzar. Para empezar por ahí, porque esa palabra no existe. El estándar, existen otras palabras que son sinónimas, pero no es estandarizada la palabra real. Ya por ahí empieza el problema, ¿verdad? Estandarizada, la misma prueba para todos, porque todos aprenden lo mismo, a todos se les enseña lo mismo, no mientan, eso no es cierto. Aquí hay alumnos que tienen escuela en este país, que les cae la gotera en la cabeza cuando llueve, otros estudian debajo de un árbol de Guanacaste, otros tienen que ir a estudiar en un salón comunal. Nos dimos cuenta de alumnos que tenían que ir a estudiar en el salón de la cantina del barrio. ¿Y qué pasa con el ratito? Vamos a la sala de la zona. Bueno, ese alumno no interrumpe, casi me imagino. Después la currícula. La currícula no es la misma en todas las escuelas. En una dan educación física y en otra no. En una dan inglés y en otra
En unas dan computación, informática y en otras no. ¿Verdad? Porque eso depende de la infraestructura del personal que pueda tener esa escuela y usted me puede ayudar ahí. La cantidad de alumnos. También. Si somos más. No, porque están catalogadas por ejemplo, vamos a la parte primaria, dirección 1, dirección 2, actividad de dirección. ¿Y eso qué significa? Cantidad de alumnos. O sea, La 1 que quiere es. La dirección 1 es el director, porque ya sobrepasa, ya no es una unidocente, ya no es una unidocente. Unidocente es un maestro. Sí, para todos los grados. Bueno, pues yo estudié en varias escuelas unidocentes. Yo vengo allá, yo soy orgullosamente acá. Papá pelada, ¿verdad? Y yo tocaba la campana con una varita. Mi escuela tenía pisos abiertas. Tenía 14. ¿Cómo? ¿Qué es la cosa con el chino? No, es que en este tiempo... No, ahí se enseñaba y se aprendía. Es que eso... Ahí se enseñaba y se aprendía. Esa escuela es un... La uno es un director o un maestro. Dependiendo de la cantidad de alumnos. ¿Y qué significa? Que donde hay más alumnos, nos dan más clases. ¿Es así? Más es como el currículo de... Pero la prueba es la misma. Es para todos por igual. ¿Verdad? Aunque yo soy de la manera. Y si es buena, me fue muy bien. Bendito Dios. Felicidades. La Virgencita lo sabe. ¿Verdad? Me levanté con el pie derecho, pero si la maestra está, es de esa que no le gusta hacer, muy buena. O no viene muy bien preparada. O no tiene ese don de educar. Vuelvo a la pregunta inicial. ¿Tiene razón usted de editar? Sí, yo totalmente polarizada, por llamarlo de una forma, con a pesar de que no son personas capacitadas en el campo, pero el simple hecho de que les afecta y ellos captan de que definitivamente una prueba no está diciendo que domina, qué conocimiento. María Carmen, perdón que le interrumpan, si ellos tienen razón, pero esa que respuesta ni la tuya. Que no hay que tenerle miedo a usar. Es que no se trata de eso. ¿Verdad? Es una forma, es una técnica oratoria como cualquier otro. Mira, es que porque estás nervioso, quieres cobarde, tienes miedo. ¿Ah? Yo le digo al señor ministro, mire, no le tenga miedo a cumplir los sueños. No le tenga miedo a dar ingresos a todas las escuelas del país. A que todos los alumnos de este país en bachillerato, primero que todos sean bachilleres, no tengan miedo. No tengan miedo. A mejorar Y que todos y todas, cuando salgan del colegio, salgan dominando un segundo idioma en un 60-70%. Hay que tener miedo a eso. ¿Sí? Y dejes esas pruebitas. ¿Para qué las quieren? Para hacer diagnósticos. ¿Para qué? Para guardar eso. ¿Para qué hacen diagnósticos? Yo nunca entendí eso. O sea que yo trabajé en educación y nunca entendí los diagnósticos. Yo era las orientadoras de líder. Esto de ser orientador, como yo me equivoqué, de hecho, pero yo era como vacilón el asunto. Pero hice una bola en la lapicero. Y yo a los profesores guías volando en la lapicero. Es un diagnóstico para... Un diagnóstico es un instrumento evaluativo que puede ser de mucha ayuda, es de mucha ayuda en el tanto y cuanto usted lo lleve a la práctica en términos de todos los insumos que necesita para poder accionar a plenitud. Ok, perdón que le interrumpa hasta ahí. Nada más permítame un segunditito para terminar. Si usted tiene un diagnóstico, resulta que ese diagnóstico le dice que necesita dinero. No hay que llegar a eso, mire, usted nada más se sube al palo más alto, ¿verdad? O se sube en un dron, ¿verdad? Usted pone un dron y usted ve el bosque, y usted se da cuenta un duro del mundo, un del lave, como él se llama, Carlos. ¿A qué altura viven las Aguasarca. olas? Mire, ¿para qué diagnósticos y para qué? No, estadísticas, así que no. Vamos a ver, el primer diagnóstico es que ya se sabe dónde faltan escuelas.
ya se sabe dónde no hay comedor escolar, ya se sabe dónde no hay pupitre, ya se sabe dónde faltan docentes, por ahí estamos hablando de educación. Ya se sabe dónde no se forma en inglés, o hasta dónde hay la formación en inglés. Ya se sabe dónde se robaron las computadoras, los maleantes, porque no había plata para pagar un guarda. O ya se sabe de ni tan siquiera hay computadoras. No, señores del gobierno, y bueno, no tengo nada contra este gobierno, en todos los gobiernos es la misma historia. Esto pasa ahora, pasó hace 4 años, hace 8, hace 12, hace 10, hace 20, hace rato, y toda la vida la misma historia. Pues no les interesa la educación. Entonces, yo lo que digo es lo siguiente. Aquí no hace pruebas de diagnóstico para ver si el educador llega al aula a contar chistes con los estudiantes. Yo no creo que los educadores lleguen. ¿Para qué no? Yo no creo que el educador llegue ahí a hablar de partido de fútbol, o que si me gustó el vestido de la virgencita o no, que le pusieron, ¿verdad? No. El tema es que hay que empezar por lo grueso. Empecemos a construir las escuelas que faltan, a dotar de los pupitres que faltan en las escuelas y colegios. Empecemos a quitar esos alumnos que llegan a vender droga, que no son estudiantes, son grupos mafiosos que se meten dentro de la institución a vender droga, a asaltar compañeros que no son compañeros, son estudiantes que llegan son grupos mafiosos que llegan a asaltar estudiantes vestidos de menores de edad, ¿verdad? Empecemos a contratar maestros y proveedores y en propiedad, no ninguneemos esto que si votas por mí te coloco de nuevo, te nuevo nombramiento, si no, seamos serios. Y después cuando tengamos todo eso, ahí sí, empecemos a jugar vino, porque resulta ser que en las pruebas fueron más que suficiente para que más. ¿Para qué perder tiempo en tantos libritos, en tanto bla bla bla, y en tanta estadística, y en tanto estudio, y que la entrevista, y que esto, y que aquello, y que lo otro? ¿Para qué? Si eventualmente tenemos una situación difícil, totalmente difícil, en materia de infraestructura y de nombramiento de personal. Entonces quiere la pausa acá, ya casi venimos con lo que quieres decir. Vamos a ir un corte, ya casi continuamos, hoy hablando de educación en nuestro país. Bueno, estamos hablando de educación. La semana pasada un grupo de estudiantes se manifestaron en las calles de nuestro país pidiendo que se eliminen las pruebas de bachillerato que hace 4 años las llamaron FARO. Ahora dicen que son pruebas estandarizadas. Al final de cuentas es que tenés que hacer un examen cuando terminas el colegio o el 3er año de colegio para ver si eventualmente podés graduarte como bachiller. Y si no pasas ese examen en diferentes materias, aunque hayas terminado el colegio y hayas aprobado todas las materias, no te dan el título. Antes de ir a la pausa me quería hacer un comentario sobre lo que yo estaba diciendo. Estaba inspirado yo, ¿verdad? No, muy bien, ¿verdad? Todos los puntos que tocaste muy atinados, es cierto, tenés toda la razón del mundo. Estaba yo muy molesto por el tema de la infraestructura, ¿verdad? Es que ¿sabe qué es lo que pasa? Mire, yo que estudié en una escuela, piso tierra, el primer nivel era de tierra, el segundo era de tablón, ¿verdad? Y que mi campana era un tubo con una varilla, me tocaba tocar el tubito. Y en la primera fila estaban los de primero, la segunda los de segundo, y la tercera, y era una escuelita como 20 alumnos, ¿verdad? Sí, fue maestro. Pequeñitas. Bueno, unidocentes. bueno, pero los maestros eran de calidad, ¿verdad? Cuando se quiere se puede, pero era una Costa Rica muy pobre, pero el gobierno no llegaba a la leche, ¿verdad? No, hay buena comida, los ¿no? recursos eran bien empleados. Yo no digo que los de ahora no, pero yo creo que hay mucho desorden, con todo respeto. Me parece que hay mucho desorden y que eso sí, le guste a quien le guste, le duele a quien le duela, en eso sí hay que poner el dedo en la llaguita, y yo creo que ahí es donde a veces flaqueamos un poco, ¿verdad? Sí. Pero bueno, ese comentario al margen para decirte que como ciudadana costarricense, pagadora de impuestos, a mí en lo personal me duele muchísimo saber que todas esas pruebas ni siquiera se realizan en el país, se contratan
en el exterior y son decenas. ¿Cuánta plata se gasta en de eso? millones. Yo no sé exactamente, pero sí sé que es un monto bastante. Valdría la pena preguntarle al bastante Ministerio de alto. Educación Pública cuántos millones de dólares ha gastado en estas pruebas desde que empezó este asunto, ¿verdad? Antes de pasar al tema que quería seguir en educación, porque hay otro asunto ahí que se abstrae, yo me hago una pregunta: si estas pruebas de bachillerato se eliminaron en los finales de los 60 por todos estos cuestionamientos, ¿verdad? Porque esto fue como un reciclaje de lo que ya no servía, ¿verdad? Fue como ir a sacar del baúl de los recuerdos al juguete más feo, ya viejo, todo arrugado, pelado que tenía yo para volver a jugar con ese juguete. Que eso lo hizo don Francisco Antonio Pacheco. Qué pena, hombre, lo hizo él, ¿verdad? Don Oscar era su responsable de esto, era el presidente de la República. Y el objetivo era supuestamente ¿Cuál objetivo? para mejorar la educación. Es muy y fácil no decir que ese es el objetivo. No, por favor, el objetivo era evitar que la gente fuera bachiller, Eso fue lo que evitar que hubiese una masificación de profesionales. Sí, O sea, no les dio cerebro más allá para darse cuenta de que el país iba a necesitar técnicos profesionales, que no estamos produciendo. Allá anda la industria pegando un grito al cielo que les surgen técnicos profesionales que el INA no les está dando, que no están produciendo, y que ellos tienen que estar constantemente preparando, improvisando con personas que llegan a pedir trabajo, los preparan 1 o 2 años y después les renuncian y se van. ¿Usted sabía eso? No, pero y son trabajos donde no pagan tan mal, tampoco pagan muy bien como un profesional, pero no se gana tan mal. Y llegan y los enseñan a manejar unas máquinas, ¿verdad? Qué sé yo, si lo que producen es un Alcacelser, unas salarios o lo que sea, y al final de cuentas algunos se quedan así, le rinden a la empresa 5, 10, 15, 20 años o toda la vida, pero la mayoría no, y tienen que estar, y dicen los empresarios que eso les cuesta plata a ellos, ¿verdad? No. Que lo que el INA les entrega no siempre es lo que necesitan, ¿verdad? Ni tampoco la cantidad de técnicos profesionales que ocupan. Pues yo digo, o sea, en lugar de haber improvisado con esta tontería del bachillerato, si lo que querían era no masificar, porque el país no ocupaba tanto profesional en ese momento, ¿por qué no le apostaron entonces a la parte técnica? A la parte técnica de una forma masificadora. Ejemplo, porque entonces no transformaron los colegios en colegios vocacionales. Y haber dejado colegios de bachillerato internacional en ciertos puntos, en ciertos lugares, para los genios del país, ¿verdad? Esos que son 2 o 3 en cada aula, ¿verdad? De 30. El primer, el segundo, tercer. O los que no quieren ser profesionales, porque hay gente que no quiere ser profesional, aunque tenga toda la capacidad. Aunque tenga eso, ¿verdad? No y entonces les hemos dejado el bachillerato internacional a los brillantes para que lleguen a las universidades, no a ser profesionales, a ser investigadores, porque ahora tampoco se trata de ser profesional. Profesional que ahora no es un investigador, no es un especialista, está listo. Tiene que manejar 2 o 3 profesiones, o maestrías o doctorados. Y haber creado los colegios técnicos profesionales de forma masificada, ¿verdad? En diferentes áreas, que el agropecuario, que el vocacional, que el de la música, que el de la educación física, o sea, que el del arte, los colegios científicos, por ejemplo, ¿verdad? De ciencias. Ahora que hay tanta necesidad, por ejemplo, en las ingenierías, y que a veces faltan estudiantes, dicen las universidades de ingenierías, tanto Universidad Iberesca que imparte carreras, que dice el presidente, critica a la UCR, que dice que sigue preparando profesionales para ir a manejar Uber y Didi. El presidente es un poquillo soez, ¿verdad? Es que él dice que le dan duro, pero es que él no le habló al guayabo a nadie, ¿verdad? Pero entonces dígame, si las universidades privadas empiezan a impartir carreras de ingenierías, ¿de dónde cogen los estudiantes, señor presidente? Si usted no se los da, usted ni llegando, dentro de 4 años se lo van a comer vivo, pero están pensando apenas, ¿verdad? Si es que se ha acomodado todavía, pero es que ya es la realidad, ¿no? Pero bueno, ahí se inventaron la famosa prueba de bachillerato, y usted hace un buen apunte en esto. ¿Cuánta plata habrá desperdiciado? Ese dinero más bien, como gobierno y como ministra de Educación, debería de tomarse más bien para fortalecer y para retomar
y analizar y dar todos los aportes, todos los instrumentos, las herramientas, las capacitaciones, todo lo que sea necesario para fortalecer la educación y para que realmente sea una realidad en cada estudiante. ¿Usted que deba cree, demandar el servicio? máster, con todo respeto, que cuando uno administra plata ajena, uno es un buen administrador? ¿Ah? Es que, perdón, pero es que, mire, usted dice, ese dinero lo deben de utilizar para. Sí, tiene usted que tener una gran sensibilidad social, ¿verdad? Pero cuando usted administra plata ajena, lo que nosotros hemos visto, ¿verdad?, en la administración pública, es la improvisación, el desorden, el portamí, la vagabundería, la irresponsabilidad, el amiguismo, el compadrazgo, ¿verdad? ¿Verdad? Y al final de cuentas, no es mi problema, el de atrás paga. No me consta si será cierto o no, pero me dicen que el anterior mandatario que terminó su jornada, ¿verdad? Lo que le digo en casa presidencial a los que vienen, ahí les dejo, ya me voy yo con un maletín. Ahí les dejo. Así de serio, ahí les dejo. Y después el país es el que... Pero no, es que mire, basta con usted ver, ¿verdad? ¿Por qué Costa Rica, la única forma de poderse medio desarrollar es a través de deuda pública? Porque los gobernantes de este país no saben qué es el ahorro. Lo sabrán en sus cuentas personales, en sus negocios personales, pero ellos no saben qué es el ahorro, no saben qué es el ahorro. Y ahí tienen un problema grave, serio. Entonces hay que ir a pedir dineros a nivel internacional, ¿para qué? Para en ese caso, entonces, poder tener una platita para poder invertir en algo. Y es una bola de nieve porque ni siquiera pueden pagar los intereses de las deudas que tienen ahorita y se meten, perdónenme en el término, se meten en más deudas porque es intereses ceros, primeros tantos años, son intereses bajísimos, pero al fin y al cabo son intereses. No, al final de cuentas, las 2/3 partes o el 60% del presupuesto nacional se van a pagar intereses de esas deudas, ¿verdad? Con esa plata construiríamos bellezas. Pero bueno, son deudas que se van acumulando décadas atrás. María Carmen, yo les decía que tenía un tema interesante que tal vez en este bloque no lo vamos a terminar, pero tiene que ver con esto. En una comisión legislativa, un viceministro de Educación llegó a decirle a los diputados, a decir algo que sabemos que estaba ocurriendo, pero fue un gran que no lo ha reconocido. Este fue valiente y sincero, y lo dijo. Que al parecer habían estudiantes que iban al colegio y a la escuela, quinto, sexto grado también, no a estudiar, que iban a vender droga, o que iban a asaltar o a timar a sus compañeros de aula. Y que eso hay que buscar una solución. Claro, por supuesto. Nosotros sabemos que la Asamblea Legislativa, como usted para ser diputado en este país, perdón porque usted es mujer, lo primero que le piden a uno el requisito para meterse en esta papeleta, todo lo pasa en Costa Rica, es que le preguntan a uno que con qué sexo nació. ¿En caso qué sexo piensa? No, pobrecito, ya la suave. Vamos a ir por partes. Nos morimos y esto sigue, así que ya la suave. Por ahí estaba Anita Mortales, de Boricía de Risa. En Costa Rica, yo ando averiguando en cuáles otros países del mundo existe esto. Esa mentalidad. Porque es mentira que eso en todos lados existe, no, eso no es cierto. Y a veces yo creo que el presidente esto lo que llama prensa canalla. ¿Y qué te cree de eso? Nada. Son políticas electorales. En Costa Rica resulta ser que cuando usted se va a meter, usted quiere ser diputado, a usted le preguntan primero con qué sexo nació. ¿Por qué? Porque a los sabios legisladores de Costa Rica y al Tribunal Supremo de Elecciones se le ocurrió, y a la Sala Constitucional se le ocurrió, que las papeletas se ven muy bonitas, así como poner un adorno floral, poner un clavel y una rosa y un clavel. O sea, poner un hombre y una mujer y un hombre.
¿verdad? Entonces resulta ser de que, ¿por qué decimos esto? Porque a una asamblea legislativa puede llegar un viceministro a decir, mira, aquí hay un problema, es que están llegando grupos de narcotraficantes que son menores de edad, vestidos de menores de edad, vestidos de estudiantes, pero que están en medio de drogas, corrompiendo gente, haciendo maleantes a estudiantes o prostitutas a compañeras. Ahí se las dejo para ver qué era la solución a eso. Y que, cuando a usted lo pusieron ahí porque nació hombre o porque nació mujer, ya la cosa se complica, ¿verdad? O sea, es que ni tan siquiera nos olvidamos de la democracia representativa, o nos olvidamos de la democracia participativa, no. Ahí es que si encabeza un hombre, después sigue una mujer, o viceversa, si encabeza una mujer, sigue un hombre. Entonces, aquí viene un tema. Bueno, este viceministro llegó y dijo eso, pero los diputados no ofrecen solución, ¿verdad? No hay solución. Yo le pregunto a usted, María del Carmen, usted que es educadora ya pensionada, ¿cuál es la solución para arreglar ese problemita de que ahora resulta ser de que según dicen los ministros y los educadores, en este caso un viceministro, hay estudiantes que llegan al colegio y a la escuela no a estudiar, sino a delinquir? ¿Qué hay que hacer? Pues cuando he conversado con educadores, y ya con esto le doy la palabra, me dicen que ellos no pueden hacer nada, que hay un protocolo. Yo no sé el protocolo que es lo que soluciona, ¿va? Que hay que avisarle a no sé quién del ministerio para que llamen a la fuerza pública, para que lleguen los perros y hagan todos con los ojos vueltos al revés, y que el estudiante se le hace una nota dependiendo de lo que le encuentren, que lo mandan para el penal juvenil, un proceso penal juvenil, etcétera, etcétera. Pero el asunto es que no pueden impedir que esos estudiantes lleguen al centro educativo. ¿Qué piensa usted de todo esto? Mire, es una problemática, considero yo, con todo respeto, bastante, ¿verdad?, engorroso el asunto, bastante problemática por ser menores de edad, que les cobijan una serie de leyes y todo lo demás. Pero también hay que ver los intereses de las personas menores de edad, compañeros de ellos y de ellas, que si quieren estudiar, y que van con buenas intenciones y que tienen bien, y que los están asaltando, los están timando y les están metiendo la fuerza. No podemos tampoco ser como, perdónenme en el término, cuadraditos, ¿verdad? Sí. Porque es menor de edad, usted tiene todos los derechos sabidos y por haber, porque si bien es cierto, hay una ley que se les puede aplicar, pero ya mientras tanto han hecho el problema. Dicen los criminólogos, perdón que te interrumpa, que los carteles del narcotráfico están utilizando a Costa Rica para, en Centroamérica, para, como una cabeza playa para repartir drogas, no solo en el país, sino en toda el área y en el norte, porque las leyes son muy laxas, muy blandas. Entonces dicen ellos que, por ejemplo, contratan a gente con 15, 16, 17 años que saben que van a estar acaso 8 años en la cárcel y después se encuentran con, y no es ni en la cárcel, es ahí un penal juvenil, si los encuentran con droga y entonces no pasa nada. Entonces no se preocupen, mire, hagan lo que sea, que no les van a hacer nada. Te digo esto porque, María Carmen, en mi época, cuando uno era estudiante, si usted se portaba mal, lo expulsaban de la escuela y no volvía, ¿verdad? A veces lo expulsaban el año que estaba, y la segunda vez, si se volvía a dar una torta, se venía, vaya a pagar educación privada, pero la educación pública usted no vuelve. Lo expulsaban del sistema educativo. Después llegaron los derechos humanos, que algunas cosas buenas se han hecho, pero la mayoría no han sido tan buenas, y dijeron que eso era prohibido. Yo le repito, ¿qué hay que hacer? Es mi pregunta. Con estos estudiantes que van a los centros educativos a vender droga, a poner un arma a fuego a un compañero y decirle, mire, todos los días me tengo que traer 2,000 pesos porque si no te pega un plomazo, ¿verdad? O le ponen un puñal. Y los agreden. Bueno, o los agreden. Es más, dicen que hay grupos de estos que entre ellos se agarran, ¿verdad? Se arman pleitos entre bandas de narcotráfico que se están peleando entre los colegios, ¿verdad? Para vender la droga. Sí. ¿Qué hay que hacer con esos estudiantes? Nos olvidamos de los derechos humanos, hay que expulsarlos,
Habría que reformar la constitución política, habría que quitar la sala cuarta, porque después va a decir que no se puede. O tenemos que salirnos de algunos tratados internacionales, o hacerle ver a algunos organismos internacionales que tenemos que decidir entre dos males y el menos malo, ¿verdad? Entonces vamos a tener que decidir entre los estudiantes que están dentro del sistema, que quieren aprender, y aquellos 4 gatos y un ratón que quieren descomponer. ¿Qué hacemos? Es que así como... Pues también la solución no está fácil. No. Para el gobierno no estuvo, ni para este, ni para el que vendrá, ni para el que estuvo. No, porque hay mucha traba legal. Hay mucha traba legal, ¿verdad? interno y externo. O sea, yo no es que esté en desacuerdo de los derechos humanos de las personas, sí, independientemente de su forma de ser, de pensar y de actuar, ¿verdad? Pero también tenemos que ver y ser proactivos en ese sentido de los derechos humanos de las personas que quieren hacer bien las cosas, de que quieren desarrollarse bien, de que quieren aportarle bien al país y de que son personas que no andan en situaciones que van a generarle a otras personas problemas personales, familiares y sociales y al país. Por eso, asumimos la posición de Bukele, nos olvidamos de los derechos humanos de estos jovencitos que al final de cuentas son menores de edad, son niños, son adolescentes. Para unas cosas son ¿verdad? Menores de edad y adolescentes. Y volvemos a mirar al pobre que lo están perjudicando y el que está mal portado a decirle, mira, venga. Por eso, porque mire, para unas cosas, ¿verdad? Los cobija la ley como menor de edad que actúa o te de pregunto, derecho. ¿o hay otra solución? Porque así como están ¿habría otra como solución? adultos, ¿verdad? ¿O es Como que estos mayores de muchachos edad. no se están formando bien? Hay que mandarlos a que el patronato los tome y los forme. Patronato Nacional de Demás. Yo diría que O tiene hay que llamar a hacer- cuentas a los padres de familia. O sea, yo de esto quiero de alguna forma crear polémica. Pues yo creo que los legisladores les dijeron, y se quedaron Y ahí callados. quedó todo, sí. Y yo no los culpo, y como les preguntan, llegué, ¿con qué sexo nació ahí? Un día alguien me decía a mí, ¿no querés ser candidato a diputado? Y le decía yo, mira, yo no voy a meterme en un proceso donde el primero que me va a preguntar es con qué sexo nací. Al rato van y me dicen que tienen que examinarme, ¿verdad? Y eso yo no voy hasta- a eso. Eso hasta discriminatorio es, porque depende cómo usted se Eso perciba. fue cosa menos democracia, pero bueno, bueno. no nos hagamos del tema. El asunto es que hay que buscar una solución. No, a esos muchachitos y muchachitas que llegan a hacer esos desastres a los centros educativos, Lo debería tener el porque país. su intención es otra, no es de estudiar, sino de hacer negocio ilícito. Yo diría que debería de las instituciones encargadas de los menores de edad tomar las riendas del asunto y no sé, hacer centros educativos especializados para este tipo de ellos, personas. si es que quieren estudiar, porque al rato ni siquiera es que quieren estudiar del todo, ¿verdad? Porque algunos de ellos son Pero a chicos esa y edad un chicas joven sabe lo que estudiantes. quiere, a los 15, 16 años, 17 años. Pues yo he escuchado que parte del cerebro Que están que tiene que ver con la todavía madurez inmaduros. que todavía no, en términos coloquiales, que no han cuajado bien, ¿verdad? Que están en proceso de desarrollo, ¿verdad? Que merecen un Mental, espacio, una psicológico, oportunidad. ¿verdad? Ahí. ¿Ah? Pero una persona que llega a asumir ese tipo de actitudes en un centro educativo y que lo que menos le interesa es estudiar, porque lo que le interesa es hacer su negocio, yo diría que no puede estar. Porque antes lo que hacíamos era que formábamos de tapias a vuelta redonda a la escuela y el colegio. O le poníamos láminas, ¿verdad? Esas de metal, porque antes era que pasaban la droga ahí por Sí. barrotes, ¿verdad? Entonces hicimos eso para evidentemente independizar el asunto. Los padres de familia no pueden ni tocar la puerta o el portón ni ingresar al centro educativo. Hablar con el profesor o con el maestro o con el orientador, el profesor guía o el director. Es todo un protocolo, es más fácil entrar a cualquier cuartel de este país de la fuerza pública que ingresar a una escuela o un colegio. Sí. Y pero resulta ser que entonces ahora se matricularon los delincuentes. Aparentemente, por lo que me dicen las autoridades, se matricularon. Y lo triste de todo es Las que escuelas y los estos colegios. chicos menores de edad, y porque hay mujeres también y Sí. muchachas, Ah, no, hay chicos y chicas. ¿Sí? Y en cada están centro siendo- educativo serán 4 gatos y un ratón. Sí, están Pero siendo hacen cualquier cantidad ahí. manipuladas, están siendo Por utilizadas. eso le decía a esa gente que utilizadas. hay que rescatarlos, ¿no? Sí, hay que Digo yo. rescatarlos porque tienen derecho también a la La educación y pregunta a es cómo. formarse y a desarrollarse como ser humano. Bueno. Pero las instituciones del Estado tienen que mancomunarse y tiene cada quien que poner su grano de arena
para rescatar a estas personas que todavía no saben tal vez del todo qué es lo que están haciendo, que lo único que les interesa es la parte material por alguna situación especial, pero tampoco las podemos continuar manteniendo dentro de un centro educativo donde la razón de ser de todas las personas menores de ellos es delinquir y de nosotros sí es prepararse, ser alguien en la vida. Exacto. Perfecto, vamos a ir a una pausa. Estamos compartiendo hoy con la máster María Carmen Garro. Ella es especialista en administración educativa, fue maestra de preescolar, de primaria, también formó parte del personal administrativo en secundaria, es educadora pensionada. Hoy tocando temas polémicos de educación que han venido a salir a la luz pública en las últimas semanas. Y bueno, pues tratando de crear un poquito de polémica, ¿verdad?, para generar opinión. Vamos a ir al consejo, ya venimos con el cierre del programa de hoy. Bueno, María Carmen, hoy hemos hablado de educación, hablamos de dos grandes temas. El tiempo, yo hablamos demasiado, yo hablo mucho. El tiempo, pues no nos alcanzó. Yo quería tocar dos temas más, pero que eso será en radio, como en 2 horas, ¿verdad? Para contratar como 2 horas de tele, ¿verdad? Y la tele no es para eso. Hablamos de las pruebas de graduación, ¿verdad?, en secundaria. Pruebas que el gobierno le llama estandarizadas, que hace 4 años llamaron pruebas FARO, y que bueno, que cuando se rescataron en el 87, 88, se llamaron pruebas de bachillerato. Llegamos a la conclusión de que esto no ha traído una mejora al sistema educativo costarricense, que deberían de eliminarse y que el sistema educativo público costarricense debería focalizarse en mejorar la calidad de educación que imparte, que para eso hay que invertir en infraestructura, en formación de profesores, ¿verdad?, en nombrar profesores y maestros en las áreas que se necesitan, porque no todas las escuelas y colegios tienen la misma currícula, ¿verdad? Hay como un 5, un 8% nada más que sí están estandarizados, el 93, 92%. Unas tienen una cosa y le falta otra, ¿verdad? Y bueno, pues hablamos del tema de los estudiantes que, bueno, pues al parecer, según dijo un viceministro de una comisión legislativa, tienen información que aparentemente hay pequeños grupos en algunas escuelas, no en todas, pero en algunas escuelas y colegios que no llegan a educarse, llegan a delinquir y que hay que buscarle solución. Llegamos a la educación, que sobre este segundo tema, bueno, pues hay que buscarle solución a esos jóvenes menores de edad que están desorientados, que están dando un mal paso, ¿verdad?, para que las instituciones encargadas de los menores de edad puedan tomarlos y hacerse cargo de ellos y dejar a los que si quieren prepararse, superarse, pues que estudien tranquilamente. Nos queda muy poco tiempo, así que entonces yo te pediría la reflexión final sobre estos dos temas, ya para cerrar hoy con este tema de la semana que tiene que ver con educación, tanto lo que es pruebas de bachillerato, que le llaman pruebas estandarizadas, y los jóvenes que llegan a delinquir los centros educativos. ¿Cuál sería tu reflexión final sobre todo esto? Tu mensaje para padres de familia, para estudiantes y también para personal, otrora, entonces compañeros de trabajo, ¿verdad?, personal educativo. A mí me parece que como país debemos de ser una cruzada nacional seria, concisa, responsable y comprometida, padres de familia, porque la educación no es un examen. La educación no es un instrumento, un instrumento en términos de aprendizaje. La educación es un todo, la educación es una serie de articulaciones que hay que hacer para lograr el cometido, que es que el estudiante adquiera conocimientos que le permitan llegar a ser alguien en la vida, que le permitan aportarle al país, que le permitan realizarse y desarrollarse como ser humano. Entonces, en ese sentido, no mezquindades con presupuestos, sí, vigilar en qué se invierten esos presupuestos para la educación, eso sí, no andar con, perdónenme el término, paños tibios, ¿verdad? Quitar lo que haya que quitar, poner lo que haya que poner, independientemente si ya la persona está pensionando o no está pensionando, ¿verdad? No pensar, no ser mezquinos en el sentido de que
si un centro educativo le hace falta tecnología, pensar que como está clasificado en una unidocente o como una dirección 5, entonces la que lo necesita la dirección 5 y no la unidocente. En ese sentido yo discrepo totalmente. Ahora, en la otra parte de los chicos y chicas que aparentemente van a delinquir por la razón que sea, porque están desorientados, porque alguna situación especial los ha llevado a eso, a elegir este tipo de vida que no es el mejor para ellos, porque tienen todo un mundo por delante, por descubrir y por hacer su vida. Todas las instituciones del Estado tienen que contribuir, tienen que participar y tienen que tomar a este tipo de personas para que lleguen a ser alguien en la vida. Muchos de estos jóvenes a veces hacen esas cosas hasta por, aunque usted no lo crea, por diversión, por saber que se siente, cierto es. ¿verdad? Entonces, por llamar la atención, por vacíos, por berrinches, por sacar de clavos. Y hay otros que de verdad son vivillos, creen ser vivillos y en realidad lo que están es exactamente, sentir un sentido, valga la redundancia, de pertenencia, ¿verdad?, de grupo. Y lo que están dando es el traste con su vida. Sí, yo una vez, ahora que apuntas esto, le decía a un muchacho de una barra de fútbol, ¿por qué estás metido en eso? ¿Querés que cuando vas caminando por la calle digan, ahí va el peligroso? Soltó la carcajada. Al Capone. Soltó la carcajada. Quién sabe qué vacío tenía el hombre, ¿va? Que a veces no ni por pobreza. No sé, los psicólogos saben más de esto que nosotros, pero algún vacío tenía emocional. Él quería como que la gente le tuviera seguro respeto, me imagino yo. Y para conseguir respeto hay que infundir miedo. Pero bueno, hay los grandes, ¿verdad? Los adultos sí los están utilizando estos muchachos para causarles un perjuicio para toda una vida. Yo te agradezco mucho, María Carmen, por colaborar con nosotros en esto, por darnos tus criterios, sobre todo por la experiencia, ¿verdad? Acumulada en 40 años, ¿verdad? De trabajar en educación, casi, ¿verdad? Casi. En tanto en zona rural como en zona urbana, ¿verdad? Desde una escuela unidocente en la zona rural hasta una dirección regional, eso no es cualquiera. Pocos. Aquí hemos tenido pocos educadores, así como usted, don Henry Vindas también. Pero antes existían este tipo de educadores, ahora cuesta. Bernie Quiroz. Don Bernie, que estaba por aquí también, que por ahí anda a veces en las tomas de presentación del programa. Son de esos educadores que, todo terreno, que no hay nada que contarles. Son una enciclopedia abierta porque anduvieron dentro del sistema en todo. Y ahora eso difícilmente se da, ¿verdad? Yo nada más quería cerrar el espacio diciendo lo siguiente, así rápidamente. Miren, el tema de la inseguridad, que es un tema que se las trae en Costa Rica, que la gente está asustada, porque desde hace 20 años se convirtió en una pandemia, según dice la ONU, ¿verdad? Más de 10 muertos por cada 100.000 habitantes al año, eso es una pandemia, según dice la ONU. En Costa Rica, pues llevamos un promedio de 12, 13, 14 muertos por ahí, y vamos de crecimiento. Mira, el tema no solo es contratar policías y hacer leyes más duras, eso tiene que ver con un asunto educativo. Si usted forma ciudadanos de bien, con principios y valores, ese ciudadano no va a buscar delinquir ni consumir drogas. Pero si ese ciudadano no tiene formación, ese ciudadano puede tomar cualquier camino. Y generalmente no son los mejores caminos que toma, ¿verdad? Tiene que ver con educación, como tiene que ver con distribución de riqueza, con accesibilidad a lo básico de un ser humano, como tener derecho al trabajo, conseguir trabajo, ¿verdad? Tener derecho a la salud, que nos dice que, bueno, en Costa Rica el acceso a la salud es caro, la salud pública, y que para muchos no hay acceso a esa salud. Bueno, esto hay que garantizarlo para mejorar los niveles de paz y disminuir los niveles de inseguridad. Así que si invertimos en generación de empleo bien pago, bien pagado, mejora en la educación, mejora en la salud, en la administración de justicia, acceso a los servicios públicos, derecho a la vivienda, ¿verdad? El derecho a una buena y sana alimentación, las cosas van a cambiar. De lo contrario, vamos directo a hacer un estado fallido como algunas zonas de México, de Centroamérica, y a imitar caminos como los que ya un hermano país como El Salvador, con Nayib Bukele, que para muchos
es un salvador, un genio, y para otros es un dictador. Gracias, María Carmen. Gracias a ustedes por su compañía. Recuerden que hay repetición de este espacio los sábados y domingos de 5 a 6 de la tarde. Buenas noches. Hemos llegado al final de un encuentro más con la realidad de nuestro país. Su cita es todos los jueves de 6 a 7 de la noche, los sábados y domingos desde las 5 hasta las 6 de la tarde por su canal preferido. ¡Te esperamos!